Gracias por su asistencia. Me presento, soy Andrea Santamaría, asesora de soluciones para PCCAT. En PCCAT, nosotros somos proveedores de diferentes soluciones tecnológicas en Panamá, con más de 30 años en el mercado, dedicados a apoyar al sector de la arquitectura, ingeniería y construcción. Siempre estamos innovando y trayendo nuevos productos para apoyar a nuestros clientes con lo último del mercado. Ofrecemos capacitaciones, consultorías, servicios de implementación, integración de diferentes aplicaciones y metodología BIM. Ahora le doy la palabra a mi compañero, el arquitecto Ricardo López. Vamos a empezar el webinar SketchUp, el primer paso a BIM. Muy buenos días a todos. Gracias por la presentación. El día de hoy vamos a dar un pequeño recorrido a lo largo de cuáles son las posibilidades que nos ofrece SketchUp como un primer paso o una primera aproximación a lo que sería el uso de la herramienta dentro de la metodología BIM. Para lo cual, como ven en la pantalla, hablaremos en general un poquito de qué se trata BIM para aquellos que no lo conozcan todavía y cómo SketchUp y sus diferentes herramientas dentro del ecosistema de Trimble podrán ayudarnos a generar los archivos necesarios para trabajar con esta metodología, así como poder interoperar con otras soluciones. Hoy estudiaremos un poquito más en profundidad el caso de Revit, pero como veremos, es posible utilizar esta forma de trabajar con otras tantas aplicaciones. En primer lugar, por aterrizar un poquito el tema, vamos a hablar muy brevemente, porque esto da para horas y horas, pero bueno, muy brevemente para si de pronto hay todavía alguien que no haya escuchado qué es esto, sobre qué es BIM. BIM es el acrónimo en inglés de Building Information Modeling y se trata de una manera de trabajar, una metodología de trabajo en la cual es muy importante la colaboración entre todos los actores para llevar a cabo y generar un proyecto de construcción, ¿no? Pues la idea es poder centralizar toda la información del proyecto en un modelo de información digital, en el cual, como hemos dicho antes, van a colaborar sus diferentes agentes. Esta forma de trabajar nos va a permitir, desde, como pueden ver en la imagen, del ciclo de vida del proyecto BIM, trabajar desde etapas tempranas, ¿de acuerdo? Etapas tempranas basadas en el estudio de viabilidad, en el diseño conceptual de los proyectos y luego a partir de ahí continuar con un diseño más detallado, poder llevar a cabo simulaciones sobre ese modelo de nuestro proyecto, ese modelo digital de nuestro proyecto, de realizar toda la documentación necesaria a partir de ese modelo y eso nos va a permitir luego llegar a etapas como puede ser ya la fabricación de alguno de esos elementos a partir de ese modelo o mismamente la construcción en sí de nuestro proyecto, lo cual implicará tener la posibilidad de estudiar todo lo que tiene que ver también con la cuantificación, con los presupuestos de ese proyecto, cuánto nos cuesta llevar a cabo ese proyecto. También la posibilidad de llevar a cabo la programación a lo largo del tiempo y controlar de esta forma la logística en la obra incluso. Una vez que está construido el edificio, esta forma de trabajar nos permite también generar un modelo que nos pueda ser útil para la operación y el mantenimiento del edificio, pudiéndolo utilizar también como punto de partida para llevar a cabo posibles remodelaciones y de esa manera dar continuidad al ciclo como estamos viendo en la imagen, ¿no? En dado caso de que el proyecto se demoliese, pues bueno, en ese punto pues simplemente quedaría como el registro de lo que fue ese proyecto. Pues bueno, básicamente, resumiendo, se trata de generar un modelo o varios modelos que finalmente podamos combinar para representar de manera digital nuestro proyecto, ¿sí? Con diferentes tipos de proyectos, puede ser un proyecto de estructura, puede ser un proyecto de edificación, una construcción, cualquier tipo de proyecto, y eso sí, con la posibilidad de colaborar entre los diferentes participantes de ese proyecto, ¿no? El arquitecto, los ingenieros, etc.
Dentro de lo que sería ahora ya sí la herramienta de SketchUp, SketchUp pertenece a Trimble, y Trimble lleva muchos años desarrollando tanto software como soluciones tecnológicas para diferentes mercados, desde la construcción a la agricultura, topografía, etc. Entonces, poco a poco se han ido incorporando distintas soluciones y en este caso estamos hablando de SketchUp como una de las adquisiciones desde hace ya unos cuantos años. ¿Y cuál es el principal objetivo de SketchUp? El principal objetivo de SketchUp es poder modelar tridimensionalmente cualquier cosa. No necesariamente tiene que ser un edificio. Entonces, puede ser utilizado desde para modelar muebles, diseño industrial, diseño de personajes, incluso para animación, para cualquier cosa que sea tridimensional. Una de las grandes ventajas que tiene SketchUp es su posibilidad de modelar tridimensionalmente de manera muy sencilla, muy fácil, lo cual, bueno, pues esa facilidad de uso le da una gran rapidez, sobre todo lo que tiene que ver con el diseño conceptual, ya centrándonos un poquito más en la parte del diseño arquitectónico en este caso. De tal manera que de forma muy rápida podemos iterar, podemos generar distintas opciones de diseño. Y no solo eso, sino que también vamos a poder comunicarnos, comunicar este modelo de diseño de forma muy sencilla. Vamos a poder también incluir información a partir de modelos que hay dentro de otras personas, otros fabricantes. Podemos, como quien dice, vestir nuestro diseño utilizando cualquier tipo de objeto tridimensional. Puede ser, como vemos ahí en la imagen, árboles, vehículos, cualquier cosa, ¿no? El mobiliario. Entonces, ese catálogo que tenemos disponible online se denomina 3D Warehouse y tenemos también la posibilidad de utilizarlo gracias a SketchUp, ¿no? Asimismo, desde SketchUp no simplemente vamos a tener nuestro modelo tridimensional, sino que con el licenciamiento SketchUp Pro tendremos también acceso a lo que se denomina como la aplicación de Layout. Layout nos permite generar planos, ¿de acuerdo? A partir del modelo, realizando cortes o superponiendo elementos bidimensionales, podremos generar nuestra documentación. Adicionalmente, gracias a SketchUp podremos también llevar a cabo visualizaciones de nuestro modelo en diferentes dispositivos gracias a SketchUp Viewer y de esta manera poder colaborar con nuestros clientes o con los tomadores de decisiones de nuestro proyecto, pudiendo integrarles en la toma de decisiones. Adicionalmente, también en este tema que tiene que ver con la difusión o comunicación de nuestro modelo, gracias a V-Ray como ese motor de render de gran uso en nuestro mercado, que a partir del modelo nos permitirá generar vistas fotorrealistas con materiales para que este proyecto pueda visualizarse mejor y, como les digo, utilizarlo para la toma de decisiones temprano de nuestro proyecto. Adicionalmente, gracias a este ecosistema de aplicaciones, en este caso ahora con el plan SketchUp Studio, tendremos también acceso al uso de herramientas en la nube, como puede ser InDesign, que nos permitirá tener como punto de partida algunas recomendaciones bioclimáticas que hagan de nuestro edificio un edificio más sostenible energéticamente, ¿no? Y aparte de eso también, como punto inicial de nuestro proyecto, o bien como generador de un entorno para nuestro modelo, podemos utilizar también la aplicación o el servicio de Scan Essentials, que nos permitirá trabajar con nubes de puntos directamente dentro de SketchUp. Y ahora también lo más interesante en el caso de SketchUp, sobre todo en el tema de la metodología BIM, es que, como vamos a ver más adelante, con SketchUp vamos a poder generar un modelo al cual le podamos ingresar cierta información, este tipo de clasificación que permita consumirse ese modelo dentro de un entorno común de datos, como sería el caso de Trimble Connect. Trata también de una aplicación de Trimble que nos va a permitir trabajar dentro de la nube, ¿sí?
con los distintos actores, los distintos colaboradores, utilizando diferentes alternativas, ¿no? Principalmente, en el caso de SketchUp, podremos exportar directamente nuestro modelo como tal, como SketchUp nativo a Trimble, o también podremos utilizar otros formatos como el IFC, que veremos un poquito más adelante, también como contenedor de información geométrica y no geométrica, para de esta manera poder trabajar con el resto de nuestros colaboradores. Hay un sinfín de aplicaciones que pueden generar ese formato de archivo y, por supuesto, las aplicaciones de Trimble tienen muchas de ellas conectividad directa con este entorno común de datos de Trimble Connect. Por lo tanto, Trimble Connect lo vamos a entender como un CDE, un entorno común de datos, como un área de colaboración en el cual almacenar toda esa información que vamos a ir generando en nuestro proyecto de una manera muy segura y de esta forma poder comunicar no únicamente lo que tiene que ver con los modelos tridimensionales, hayan sido generados en la aplicación que hayan sido generados, sino también los archivos bidimensionales, es decir, los planos o la documentación que nosotros queramos asociar a esos modelos. Los miembros del equipo van a poder llevar a cabo revisiones, anotaciones sobre estos modelos y esta documentación de acuerdo con el rol que mantengan dentro de la organización o dentro, mejor dicho, de este entorno común de datos. Al llevar a cabo este tipo de flujo de trabajo, podremos reducir el riesgo que a veces existe de duplicar la información y de esta manera poder comunicar mucho mejor nuestros proyectos o nuestras intenciones de diseños entre los colaboradores. Ahora, si hablamos un poquito de este formato de archivo que les comentaba antes, el formato de archivo IFC, las siglas en inglés del IFC corresponden a Industrial Foundation Classes. Básicamente, se trata de un formato de archivo que nos va a posibilitar intercambiar el modelo de información sin perder o distorsionar sus datos. Este modelo va a incluir tanto datos geométricos, es decir, la geometría tridimensional, como otros datos que no son geométricos, es decir, información o metadata asociada a los distintos elementos constructivos. Se trata de un formato de archivo que implica una jerarquía, una serie de categorías, subcategorías de elementos previamente establecida, estandarizada, que diferentes fabricantes de software pueden utilizar para volcar la información que nativamente ha sido generada dentro de sus herramientas. Este formato de archivo, este protocolo, ha sido desarrollado por Building Smart y que constantemente está mejorando sus versiones de este formato de archivo IFC para que puedan ir teniendo cada vez más y más usos, cada vez más y más propiedades y sea más fácil de utilizar. Como comentaba, se trata de un archivo estructurado que contiene, bueno, pues principalmente estos tres tipos de estructuras, categorías, ¿no? Por un lado, lo que serían las clases o categorías de elementos, pueden ser los elementos constructivos, ¿no? Un muro, una lámpara, etcétera. O también vamos a tener luego por debajo de esa categoría lo que serían las subcategorías o tipos que nos van a permitir definir muchísimo mejor esas entidades, ¿no? Esas categorías de elementos adicionales, ¿no? Y finalmente también la posibilidad de utilizar sets o conjuntos de propiedades como parámetros que el usuario puede elegir o puede crear de manera adicional para, sobre todo, llevar más propiedades, más campos, más información dentro de estos elementos. Por lo tanto, estamos viendo que no se trata únicamente de un modelo tridimensional, sino que implica el uso de información o la aplicación de una serie de de estándares, de jerarquías a los elementos que estamos modelando. En el caso de SketchUp, como comentamos antes, también es posible, desde hace unos cuantos años, trabajar con este formato de archivo, tanto para exportar como para importar. En el caso de la exportación, es importante definir dentro de SketchUp cuál es la clasificación que vamos a estar utilizando. No necesariamente tiene que ser IFC, aunque vamos a hablar del IFC, sino que podría ser cualquier otra, ¿no? Entonces, SketchUp permite cargar distintos tipos de clasificaciones. Estas clasificaciones, como vemos ahí en la imagen,
vienen predeterminadas, en este caso con SketchUp, en las versiones de IFC 2x3 y la más última, que sería la IFC 4. Y básicamente lo que nos va a dar SketchUp es la posibilidad de utilizar estas clasificaciones para determinar exactamente cada uno de los elementos que vayamos nosotros modelando dentro de SketchUp, pues a qué categoría, a qué clase de estas pertenece el elemento, ¿no? Se trata de una estructura jerárquica, como vemos a la izquierda, en la cual tenemos por un lado lo que es el proyecto, luego dentro tenemos lo que es el terreno, la localización del entorno, y luego los distintos edificios que pueden estar ubicados dentro de este entorno. En cada uno de los edificios tendremos luego los distintos niveles y para cada nivel podremos ir generando también diferentes espacios o habitaciones, ¿no? Dentro de los cuales podremos también ubicar o tener, digamos, asociados los distintos elementos constructivos. ¿De acuerdo? Los elementos constructivos también, como vemos en la imagen, pueden ser elegidos directamente dentro de Sketch. Entonces, como comentábamos antes, al ser SketchUp un software de modelado tridimensional, digamos, genérico, no es obligatorio que cuando uno trabaje utilice estas clasificaciones. Por lo tanto, es algo que nosotros tenemos que hacer de manera manual. Y para tener que hacerlo de manera manual y que el programa entienda que los elementos que nosotros queremos representar realmente pertenecen a una de estas categorías que hemos visto antes, es muy importante seguir una serie de recomendaciones. Lo primero de todo, lo más importante es que todo aquello que yo quiera clasificar ha de generarse como un componente, ¿sí? Bueno, para aquellos que no conozcan SketchUp, porque supongo que muchos aquí ya lo conocerán, un componente básicamente se trata de una especie de agrupación de elementos dentro de SketchUp que tiene bueno, pues la posibilidad de luego añadirle una serie de parámetros adicionales y que yo puedo repetir varias veces dentro de mi modelo y todas esas repeticiones están, digamos, vinculadas al componente original. Por lo tanto, si yo hago un cambio en uno de esos componentes, pues todos aquellos que sean iguales van a cambiar también, ¿no? Entonces, importante generar componentes. Y no solo tienen que ser componentes, sino que tienen que ser componentes completamente sólidos. Es decir, no puedo dejar huecos, no puedo tener dentro de ese componente elementos duplicados o geometrías internas extrañas. Tienen que ser completamente sólidos. Eso es súper importante. Si no, el programa no va a determinar la posibilidad de que esto se pueda clasificar dentro del formato IFC. Entonces, bueno, ahí no puedo hacerlo con mucho cuidado y siempre vamos a ver ahí, como aparece en la pantalla, la información de la entidad, si ese componente es sólido o no, porque nos lo va a decir. Y en dado caso de que no sea sólido, tenemos que revisar muy bien cómo está creada esa geometría. Existen extensiones de SketchUp recomendadas para poder llevar a cabo este tipo de sólidos, poder revisar si están bien hechos, mejor dicho, como puede ser la de Solid Inspector, que vemos en la parte inferior de la pantalla, es completamente gratuita y recomendada para hacer este chequeo de solidez dentro del módulo, ¿no? Luego también, en el caso específico de los muros, si es que nosotros necesitamos luego poder cuantificarlos, medirlos de una manera sencilla o simplemente que queramos utilizarlos para que luego nos sirvan en otras aplicaciones como Revit para alojar elementos, como pueden ser una puerta, una ventana, etcétera, pues es importante que se modelen y se creen componentes específicamente para cada tramo de muro, ¿de acuerdo? Adicionalmente, los materiales que vayamos aplicando a los distintos elementos han de ser asociados directamente al componente como tal o a los grupos que constituyan ese componente. Es decir, no puedo tener diferentes o sea, caras con, por un lado, un material y por el otro, o que el mismo grupo tenga distintos materiales, ¿de acuerdo? Deben ser
un material único para cada grupo o componente. Y bueno, como decíamos antes también, tenemos que tener la capacidad de poderlo clasificar. No solamente es crear el componente y ya está, sino que para que el SketchUp tenga la certeza de qué tipo de elemento se trata, pues hay que decírselo, ¿de él no lo va a saber. Entonces tenemos que utilizar la herramienta de clasificar. Hago aquí la salvedad de que esta herramienta de clasificar la vamos a tener con la licencia de SketchUp Pro y superiores, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente lo que vimos antes de que es necesario tener previamente un sistema de clasificación elegido para poder asociar esa clasificación directamente al componente, ¿de acuerdo? Vamos a tener dos modos de trabajo, el simplificado y el completo. Digamos que el modo simplificado pues, nos va a dar un listado más sencillo de la clasificación IFC y, bueno, y el otro pues, nos da un poquito más de detalle en cuanto a los tipos de elementos, ¿no? Entonces, no sé si, a ver si se puede ver en pantalla. Esto sería el modelo de SketchUp, sale el modelo de español, en el cual, bueno, pues se ha hecho el ejercicio de llevar a cabo este tipo de clasificación de acuerdo con componentes y de acuerdo con el uso del IFC, ¿no? Entonces, si nos fijamos aquí en lo que sería el esquema mismo del modelo, vemos esta jerarquía en la creación de los componentes, ¿no? Cada componente se simboliza con esos cuatro cuadraditos dentro de los cuatro cuadraditos dentro del esquema de SketchUp. Y vemos aquí cómo tenemos esta jerarquía. En primer lugar, el proyecto, ¿no? Clasificado ese componente como IFC Project, ¿no? Luego tendríamos el sitio en sí, en general, ¿no? Con el edificio, ¿no? IFC Building, y con la parcela que puede ser también clasificado como IFC. Dentro del edificio, bueno, en este caso se trata de un edificio de una planta nada más, pero podríamos tener diferentes plantas, ¿no? Y dentro de cada una de esas plantas, o IFC Building Stories, pues tendríamos ya los distintos elementos que quisiéramos utilizar dentro de nuestro proyecto, ¿no? Bien sean los distintos espacios que podríamos llegar a visualizar acá, ¿okay? Cada uno de esos espacios puede ser creado también y utilizado no simplemente por tenerlo ahí, sino porque cuando luego veamos los distintos elementos constructivos van a decirnos a qué espacios están vinculados o dónde están más cerca de qué espacio, ¿no? De esa manera podemos ordenarlos también de esa forma, ¿de acuerdo? Y bueno, y luego todo el resto de elementos, ¿no? Desde todo lo que tiene que ver con las losas, los pavimentos, los distintos tramos de muros, como veíamos aquí. En este caso se han ido modelando por separado, ¿sí? O, bueno, el pavimento también como un elemento extra, las puertas, ventanas, etc. Como les digo, eso es un ejemplo, no está completo ni mucho menos, pero bueno, para que vean que cada elemento se ha generado de manera independiente como un componente específico. Y no solo eso, sino que además cada uno de esos componentes que se han ido creando, aparte de darle esa clasificación IFC, que lo podemos dar directamente desde esta herramienta que veíamos antes, ¿sí? SIDOR, ahí lo vemos, también tenemos la posibilidad de incluir mucha más información visualizando básicamente sus opciones, ¿no? Las opciones del componente nos van a permitir añadir más información si es que la necesitamos para cada uno de esos elementos constructivos. Bueno, aquí se ha colocado alguna de esas informaciones, como puede ser el tipo de operación. Al entender el programa que se trata de una clasificación de puerta, él solito ya nos va a dar estas opciones, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues así un poquito con todo lo demás, ¿no? Cada uno de esos elementos que vemos en la pantalla bueno, puede clasificarse o se le puede incluir esa información si se desea. Entonces, importante la creación de los componentes, importante que cada componente luego forme parte de la jerarquía, es decir, que el proyecto es un componente que a su vez tiene el sitio, que es otro componente, que a su vez tiene el edificio, que es otro componente, que a su vez tiene el nivel de la planta, que a su vez tiene los otros componentes, ¿de acuerdo? Entonces es una jerarquía de componentes lo que estamos viendo aquí en el esquema.
Luego, bueno, es importante, eso ya más que nada para el tema de documentación, de generación de vistas, ¿no? El tener nuestras etiquetas ordenadas también, ¿vale? La combinación del esquema y de las etiquetas es lo que nos permitirá generar una documentación de forma mucho más sencilla, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, con este modelo, como lo tenemos aquí, digamos, ya le estaríamos dando esa inteligencia del IFC a SketchUp y estaríamos listos entonces para poderlo exportar como modelo tridimensional en formato IFC 2x3 o IFC 4. ¿De acuerdo? Una vez exportado ese modelo, tendríamos luego la posibilidad de visualizarlo. Por ejemplo, aquí lo tenemos en Solibri, ¿no? Y cómo cada uno de esos elementos pues, aparece correctamente indicado, cómo tenemos esa jerarquía de la que estamos hablando perfectamente reflejada aquí, cómo cada elemento está categorizado, cada uno de esos elementos lo tenemos aquí representado, ¿sí? Y además, al irle añadiendo cada una de esas propiedades, pues vamos a poder visualizar también esa información directamente, ¿no? Incluso el tema de las cantidades, el ancho, el alto, los metros cuadrados, toda la información geométrica la vamos a poder tener directamente aquí, así como los distintos tipos de relaciones entre cada uno de los elementos. O, por ejemplo, esta puerta pues nos dice que está cerca del espacio de la sala comedor o que pertenece al nivel de planta baja. Todo esto es posible gracias a esas recomendaciones que hemos visto anteriormente. Y luego, en el caso de querer trabajar con Trimble Connect como entorno colaborativo, tendríamos la posibilidad de subir directamente el archivo a Trimble desde el mismo SketchUp, porque desde archivo podríamos trabajar ya directamente con esta barra de Trimble Connect para publicar nuestro modelo. ¿Okay? Y una vez que está publicado el proyecto en Trimble Connect, bien sea como IFC o directamente como SketchUp, pues vamos a tener de nuevo esa misma jerarquía que estábamos viendo anteriormente. Y, por supuesto, también cada elemento con sus propiedades que hayamos ido cargando. Por lo tanto, hemos dado inteligencia a nuestro modelo de SketchUp, y ya ha pasado de ser una geometría, entre comillas, tonta, a tener, bueno, pues un uso posible en un entorno colaborativo con la metodología BIM. Ahora, ya hemos visto entonces cómo podríamos generar un archivo IFC de acuerdo con ciertos estándares de la Building Smart, pero bueno, ese archivo se puede consumir, insisto, desde varios programas, puede ser Revit, puede ser Archicad, puede ser Building Designer, puede ser diferentes formatos o diferentes herramientas de software que hay en el mercado. En este caso particular, en el día de hoy, vamos a hablar de cómo se comunica o de cómo puede ser el flujo de trabajo, la interoperabilidad en el caso de Autodesk Revit. Y hablamos de Revit porque, bueno, es una herramienta de un uso bastante extendido y además porque SketchUp ha incorporado en esta última versión pues, alguna ventaja con el uso específico de este programa. Pues bueno, vamos a tener dos flujos de trabajo. El primero de ellos sería un flujo de trabajo de salida de SketchUp a Revit y lo vamos a poder hacer de tres formas. Como una exportación del formato de archivo IFC, como un componente in place dentro de Revit o como un enlace o link dentro de Revit. Y luego vamos a tener el otro flujo, que sería un flujo de Revit a SketchUp, ¿no? Utilizando el importador de Revit como esa ventaja o característica disponible en esta ocasión para los usuarios del plan de SketchUp Studio con el sistema operativo Windows, que bueno, lo vamos a ver en qué consiste, ¿no? Y tendríamos también la posibilidad de exportar de Revit a un formato DWG o un formato IFC y luego importarlo de vuelta a SketchUp, ¿no? Entonces, un poquito estos son los flujos de trabajo bueno, más frecuentes, posibles o recomendados que podríamos tener en el caso de SketchUp y Revit. Entonces, bueno, primero de todos, ya lo hemos visto un poquito antes, pues básicamente sería generar desde SketchUp un formato IFC, un archivo IFC, y el uso que le podríamos dar desde Revit
sería integrarlo como una referencia, ¿no? Como un elemento bueno, pues con categorías, donde vamos a ver qué es un muro, qué es una ventana, va a haber cierto tipo de orden dentro de nuestro archivo y de esta forma vamos a poder ir activando y desactivando cada elemento en cuanto a su visualización o la documentación, ¿verdad? Lo podemos trabajar también como componente in place, es decir, podríamos también importarlo, pues de pronto no necesito el proyecto completo del edificio, a lo mejor lo que me interesa es traerme, pues como vemos en la imagen, un elemento de mobiliario que, como bien dijimos antes, podríamos estar importando desde 3D Warehouse, ¿no? 3D Warehouse como catálogo de cualquier tipo de elemento tridimensional que se puedan imaginar, pues puede ser un buen punto de importación de insumos gráficos para Revit, ¿no? Entonces, podemos traernos directamente esos archivos de SketchUp, de 3D Warehouse, y trabajarlos luego ya a partir de ahí dentro de Revit, ¿no? Sobre todo eso, como elementos que no van a tener mayor viaje, no van a ser modificados necesariamente dentro de Revit, sino que simplemente van a estar ahí y ya está, ¿no? Entonces, bien sean elementos de mobiliario o algún elemento que hayamos personalizado nosotros en SketchUp, que por su geometría de pronto pues sea complejo o sea más complicado hacerlo en Revit, pues lo podemos traer directamente desde SketchUp, ¿no? O también, cuando estamos hablando de diseño esquemático, se puede utilizar el modelo de SketchUp como referencia, ¿no? Y luego lo podemos ocultar y continuar desde Revit, ¿no? Esos son los posibles usos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues desde Revit básicamente nos iríamos a la cinta de arquitectura, buscaríamos dentro del componente y directamente sería un componente en Model in Place, ¿no? Seleccionaríamos el tipo de familia que nos interesase más de acuerdo al uso final de ese modelo que estamos importando y ya está, ¿no? Entonces, luego lo que haríamos, pues eso sería insertar ese vínculo dentro de la familia del archivo en formato SketchUp, ¿no? Y de esta manera vamos a poder etiquetar distintas entidades, introducir Entity Data, ¿no? Dentro de la edición del tipo de la familia, pues podremos introducir información extra, ¿no? Pues fabricante, modelo, data. Y podremos también trabajar con lo que serían los planos de corte, de sección y elevación. Se va a visualizar perfectamente ese modelo. Y como vamos a tenerlo dentro de una familia, pues esa familia luego es perfectamente filtrable desde Revit. También, por supuesto, vamos a poder controlar su representación gráfica en la subescritura. Por otro lado, si utilizamos el método de archivo enlazado o vinculado, podemos trabajar con el archivo de SketchUp como modelo de terreno o contexto urbano. Es un uso típico que se suele hacer. Es decir, se genera dentro de SketchUp el modelo topográfico, que a lo mejor hemos obtenido de otra manera o simplemente lo hemos ido creando nosotros, o bien sea un contexto urbano, es decir, diferentes masas de los distintos edificios que hay alrededor o diferentes elementos de mobiliario urbano, de cualquier cosa que nosotros queramos en realidad, bueno, pues lo vamos a poder traer dentro de Revit como un objeto vinculado, ¿no? Y para poder hacerlo, pues básicamente sería insertarlo como un archivo CAD con formato Sketch dentro de Revit, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a poder hacer ahí? Bueno, pues en este caso vamos a tener la posibilidad de utilizar los distintos puntos del modelo, de la geometría, como puntos seleccionables, ¿no? Como snaps, ¿no? Que nos van a permitir también llevar a cabo dimensionamiento, ponerle cotas. Al trabajarlo con un elemento, un archivo vinculado, nos va a dar la posibilidad de que si hay que hacer un cambio de ese modelo por otro más actualizado o cualquier cosa, pues se puede hacer simplemente al recargar ese modelo. Es decir, yo no lo modifico dentro de Revit, sino que se trata de un archivo vinculado, ¿no? Podemos controlar alguna de lo que serían las etiquetas o capas SketchUp directamente desde Usability Graphics de Revit, ¿no? Apagándolos, viéndolas, pues podemos desactivar esas etiquetas, tags o capas o layers, llamémoslo como queramos, ¿no? Y bueno, esta es la manera en la que vamos a poder trabajar en cada una de las vistas, incluso dejar programar también nuestras
view templates o plantillas de vista dentro de Revit. Esto, bueno, nos permite trabajar con otros colaboradores externos que no tengan un conocimiento de Revit y a lo mejor sí de SketchUp, y bueno, no dejar de trabajar, ¿no? Sino que es continuar un poquito de la mano con ellos, insistiendo que esto va a ser es un objeto que no se va a poder modificar, sino que se puede tener simplemente de contexto o de referencia. Esta otra posibilidad es la que les comentaba, que ha incluido de SketchUp en la versión o en el plan de SketchUp Studio, que nos permite importar directamente en SketchUp, en este caso, ¿no? Ya me fijo de vuelta desde Revit a SketchUp, pues traernos el archivo en formato RBT directamente a SketchUp. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Bueno, pues primero no tengo por qué tener licencia de Revit para poder hacer esto. Luego, todo lo que son las familias y tipos de Revit se van a convertir automáticamente en componentes. Como ven ahí en la pantalla, en la parte superior del esquema, cada uno de los componentes forman parte del archivo de Revit, que a su vez es otro componente, por lo tanto lo podemos encender y apagar de manera independiente también. Y vamos a tener también la posibilidad de visualizar las etiquetas, ¿no? ¿Basadas en qué? En las categorías iniciales de Revit. De los muros, las losas, escaleras, etcétera, que se crean en Revit, pues como tales categorías van a formar parte, en este caso, de SketchUp como etiquetas. Alguien se podrá estar preguntando, bueno, ¿y la inteligencia, los datos asociados a cada uno de esas familias o tipos se van a venir para acá? No, simplemente se va a venir la geometría, pero va a ser una geometría estructurada de acuerdo a componentes y etiquetas, ¿vale? Eso nos va a posibilitar tener ya esa geometría dentro de SketchUp para poder perfectamente trabajar con ella ya de manera nativa. ¿Okay? Vamos a poder hacer secciones, vamos a poder continuar trabajando a partir de ella, optimizarla, incluso vamos a poder traernos los materiales, ¿de acuerdo? Adicionalmente, en el caso tal que no contásemos con ese SketchUp Studio que nos permite utilizar el importador de Revit directo, digamos, existen otras alternativas para importar de Revit a SketchUp. En este caso, el uso que le vamos a dar a estos modelos pues, va a ser básicamente para temas de estudios de iluminación, de soleamiento, de sombras, estudios solares, estudios de alternativas de materiales o, tomarlos de referencia para generar geometrías luego más complejas, ir añadiendo mayor detalle a nuestro modelo. Y, bueno, como comentábamos antes, tener la posibilidad de, ya desde SketchUp, pues no necesariamente tener por qué trabajar en Revit, que a lo mejor hay gente que no lo maneja tan bien, y, digamos, desligarnos un poquito ya de ese uso tan especializado de Revit y trabajar, pues, no sé, cuando quiero hacer un render o quiero hacer una presentación un poquito más sencilla desde SketchUp o quiero utilizar otro tipo de flujo de trabajo, bueno, pues lo puedo hacer porque ya estoy en SketchUp, ¿no? Y, bueno, por supuesto, la inclusión dentro de ese modelo que me he traído de Revit, pues, de los objetos de 3D Warehouse, de los modelos tridimensionales de 3D Warehouse, pues, sea para decorar o para complementar un poquito más el modelo. Pues para poder hacer eso, podemos hacerlo de dos formas. Una de ellas sería exportando directamente como un archivo DWG desde Revit, ¿no? Y para poderlo luego importar de manera correcta o para que se vaya la geometría de la mejor forma desde Revit, sí es importante seguir esta recomendación y es, bueno, pues a la hora de exportar nuestra vista 3D, importante, lo que queramos exportar tiene que verse en nuestra vista 3D, es decir, aquellos elementos que estén dentro de la vista 3D van a ser los que se exporten, ¿ok? A la hora de exportarlos, vamos a elegir diferentes formatos de CAD, el DWG. Y luego, importante, en la configuración, en los settings, el setup de exportación, debemos elegir dentro de la pestaña de sólidos, ACIS Solids, ¿de acuerdo? Eso es lo importante, ACIS Solids. Una vez que tengamos eso, entonces ya vamos a poder importar ese DWG desde SketchUp.
Y ahí vamos a tener algo parecido a lo que teníamos con el Revit Importer. ¿En qué sentido? En el sentido de que vamos a conservar las familias y tipos como componentes dentro de nuestro esquema de SketchUp, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a tener en las etiquetas pues serían las capas o los layers que estamos exportando. Recordamos que lo que estamos exportando es un DWG. Bueno, pues esas capas del DWG que estaríamos exportando pues aparecerían como etiquetas dentro de SketchUp. Como les decía, a partir de ahí ya seguiríamos nativamente en SketchUp desarrollando o trabajando con él. La otra alternativa sería, bueno, pues generar un IFC directamente desde Revit, ¿sí? Exportando IFC y utilizando pues la configuración que mejor se adapte a lo que vayamos a necesitar nosotros desde SketchUp. Ahí tendríamos que hacer las pruebas de configurar esa exportación y básicamente el IFC es importarlo dentro de SketchUp. Bueno, pues esto es un poquito lo que tenía preparado. Espero no haber sido muy pesado. Creo que hemos hecho un recorrido bastante exhaustivo sobre lo que podíamos llegar a hacer desde SketchUp como ese primer paso a BIM o como una alternativa al uso de una herramienta de uso bastante común pues, para trabajar con la metodología BIM, ¿no? Eso no quita que, y hago la salvedad, eso es conocido por todos, que haya herramientas mucho más específicas para lo que sería la autoría de modelos BIM. Nadie está aquí tratando de competir con un Revit, o tratando de competir con un Tecla, Fluxus, o tratando de competir con CAD, ¿de acuerdo? Sino que bueno, es una forma de no perder esa comunicación, o no estar fuera de la metodología, ¿de acuerdo? Les agradecemos por su asistencia en este día y que tengan un buen día. Hasta luego y muy buenos días a todos. Hasta luego a Gracias. todos. Gracias.